Así que, bueno, comencemos con nuestro Amén. estudio del Amén. día de hoy, que es el día que, o sea, que nos reúne, ¿verdad? Que es el estudio de Amén. la palabra, haciendo un resumen, ¿verdad? Amén. De lo que se estuvo pasando el martes pasado, haciendo una recopilación, como dice usted, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a estar recordando, ¿cierto?, que el martes pasado estuvimos viendo que ya llegamos al último año de vida, ¿cierto?, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo que ya gran parte de su ministerio público ya no es tan público. Ya lo vemos que empieza a abandonar en gran parte ese trabajo de estar predicando públicamente o de estar haciendo milagros como lo hemos visto ya que acostumbraba a hacer. Vamos a comenzar a ver, ¿cierto?, en esta nueva sección que él se empieza a retirar de la provincia de Galilea, empieza a realizar viajes, ¿cierto?, largos con sus discípulos, evitando de esta manera la mayor, en lo mayor posible, ¿cierto?, la publicidad. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, por qué es que se retira de Galilea, por qué es que deja en gran parte, ¿cierto?, este ministerio público, como ya lo hemos estado viendo que en lo que él acostumbraba a hacer. Bueno, vimos 4 razones. La primera razón, ¿cierto?, es que vimos que fue por el tema de la oposición, ¿ya? Veíamos que había ya una oposición que se iba a empezar a tornar cada vez más fuerte con los líderes religiosos. Entonces ahí veíamos una oposición religiosa, pero no se frenaba ahí, sino que también veíamos una oposición del gobierno, en este caso Roma, y aquí ya se empieza a manifestar a través de Herodes. Recordemos que Herodes había asesinado a Juan, entonces ya empieza en su mente a pensar de que Jesús era Juan que había resucitado y empieza a colocar sus ojos en Jesús. Entonces esa zona donde Jesús se movía estaba bajo el gobierno de Herodes. Entonces por eso es que vemos que él se empieza también a salir de Galilea. Entonces ahí veíamos el primer punto, que se va por la oposición, pero no es porque le tuviera miedo, porque tuviera miedo a perder su vida, nada de eso, sino que ahí hablábamos que él estaba evitando un enfrentamiento prematuro, porque al fin y al cabo, al final, previo a la cruz, igual se iba a enfrentar a ellos, ¿ya? El tema es que no lo quería hacer, lo quería evitar prematuramente. Este no era el tiempo, ¿ya? Entonces ahí vemos el primer punto. El segundo punto era por el entusiasmo carnal de las multitudes, ¿ya? Porque de todas las cosas que Jesús empezaba a hacer, ellos empezaban a levantarse eufóricamente, como por ejemplo aquí en el milagro de los panes y los peces, veíamos que ellos le querían hacer rey a la fuerza, ¿ya? Entonces, por ese entusiasmo carnal él también se mueve, porque era algo inestable. Ellos lo buscaban con un enfoque totalmente errado, ¿ya? Y también lo veíamos ahí, que el tercer punto era para descansar de todas estas labores, ¿ya? Porque obviamente él es Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, pero también es 100% hombre. Entonces también se cansa, ¿cierto? Lo hemos visto que se ha dormido, lo hemos visto que se ha cansado, que no tenían tiempo prácticamente, como dicen Marcos, ni siquiera para comer. Entonces, para descansar también se empieza a apartar en este último año. Y en cuarto lugar, desprendiéndose también de ese descanso, quería estar a solas también con sus discípulos para prepararlos en esta última etapa de lo que viene, ¿ya? Para instruirles y prepararles con todo lo que viene, con lo que le va a suceder a él, ¿cierto? En la crucifixión, y también para ayudarle a ellos, en el sentido de que no está todo perdido con lo que sucede, sino que no es un fracaso, sino que es una victoria, ¿ya? Para muchos va a ser un fracaso, pero no, sino que todo lo que él le empieza a preparar es para que después ellos recuerden que él ya se los había dicho, que así tenía que ser, ¿ya? Entonces él empieza a tratar con ellos de manera bien especial, como también lo vamos a ver en el estudio de hoy, ¿ya? Entonces, veíamos también que al volver los apóstoles de esa primera misión que él les da de salir a predicar, echar fuera demonios y todas esas cosas, ellos vuelven y le empieza a contar al Señor todo lo que ellos habían hecho. Pero no eran los únicos que vienen a contarle cosas, sino que también llegan los discípulos de Juan el Bautista contándole acerca de lo que Herodes había hecho a Juan. ¿Ya? Y entonces ahí vemos a un Jesús que se apresura en salir con sus discípulos fuera del alcance, ¿cierto?, de este Herodes, y desea hallar descanso para él, ¿cierto?, sus discípulos, y todas esas opciones que les dábamos, las razones que les daba anteriormente. Pero
si bien él se aparta, busca apartarse, irse a un lugar apartado con sus discípulos, veíamos también que apenas la multitud oye que Jesús, cierto, se había ido al otro lado del mar de Galilea, ellos también lo empiezan a seguir desde la ciudad. Y incluso algunos llegan primero que ellos, que Jesús y sus discípulos. Incluso llegan antes que ellos. Pero eso, todo eso que hemos estado viendo, ¿cierto? Todas esas cosas que quizás parecen oscuras, que quizás que este ministerio a lo mejor no iba directo al fracaso, porque veíamos que los líderes no lo recibieron como tendrían que haberlo recibido, que las multitudes quizás lo buscaban con un enfoque totalmente distinto, de acuerdo a su propia idea y cosas por el estilo. Quizás uno podría decir, no, entonces está saliendo todo mal, ¿ya? Pero sabemos que los planes de Dios siempre se cumplen, los propósitos de Dios siempre se cumplen, no hay quien doblegue su brazo, lo que Dios dice se hace. Y todo esto que estuvimos viendo, ¿cierto? Que se le haya levantado a la oposición, que las multitudes, ¿cierto? Lo hayan buscado de forma interesada, todo esto estaba considerado dentro del plan de Dios. Nada se escapa. Y de hecho Dios utiliza todas esas cosas para constituir el escenario para que se realice la primera multiplicación de panes y peces. Y es ahí donde veíamos que ese milagro se encontraba en los 4 evangelios, ¿ya? Y veíamos que aparecían varias lecciones de ahí. La primera es que veíamos la profunda compasión de nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él tiene compasión al ver la necesidad del hombre. Veíamos también que nos revelaba su poder creador. También veíamos que todo esto se realiza por la bendición de Cristo. También veíamos que Él dejaba participar a sus discípulos en todo esto, porque Él era el que multiplicó, Él es quien multiplicó, ¿cierto? Los panes y los peces, pero los entrega a sus discípulos para que los repartan, ¿ya? Entonces deja que sus discípulos colaboren con Él. Y también veíamos que el pan partido era un elocuente símbolo de Cristo, ¿ya? De lo que Él iba a hacer en la cruz. También veíamos que Dios está preocupado de satisfacer nuestras necesidades y de forma abundante, y también que Él en ninguna manera quiere que se desperdicien sus bendiciones. Eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿cierto? Del estudio pasado. Para aquellos que se lo perdieron, pueden volver, ¿cierto? Todavía está en la página de Facebook, ya de la página de Iglesia Giset, o si no, puede dirigirse, ¿cierto? A YouTube, que ahí está ya toda la recopilación de estudios bíblicos enumerados. Bien. Y así que ahora vamos al estudio que nos compete el día de hoy, así que seguimos en Mateo capítulo 14. Pero ahora vamos a leer del verso 22 al 36. Del 22. Perdón, al 33. ¿Al 33? Al 33. Del 22 al 33. 33. Jesús anda sobre el mar. Correcto. Jesús anda sobre el mar. ¿Lo leo o lo leo usted? Léalo. Ya. Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien. Amén.
Bueno, el versículo 22 decía, cuando Pedro leía, decía, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué los hizo entrar en la barca? Bueno, volvemos, ¿cierto?, a recordar. Recordemos que tan pronto como Jesús realizó la multiplicación de panes, realizó la multiplicación de los peces y dio a comer, ¿cierto?, a toda esta multitud que había ahí, que según la narración bíblica nos decía que, sin contar mujeres y niños, era 5.000 hombres. Sacábamos un aproximado, 5.000 hombres, 5.000 mujeres, ¿ya? Y 5.000 niños, pensando que todos son matrimonios y tienen un hijo, ¿ya? Y ahí ya rondábamos, ¿cierto?, los 15.000. Que incluso esa suma podría ser superada porque veíamos que los niños eran una bendición, consideraban una bendición del Señor. Entonces, la familia era muy numerosa, entonces fácilmente podría superar todo eso, ¿ya? Para calcular un aproximado, ¿ya? Entonces, veíamos que cuando Jesús realiza ese milagro y veíamos que no solamente Él les da de comer, sino que ahí veíamos que quedaron saciados. Y hay un comentario de Mundo Hispano decía que ese término, ¿cierto?, se utilizaba para el ganado cuando se llenaba. O sea, que ellos prácticamente quedaron ombligo afuera, por así decirlo. Y fue tanto lo que quedaron saciados que hasta incluso sobró, ¿ya? Cada discípulo quedó con una canasta llena, ¿ya? Y entonces veíamos ahí que Juan nos narraba, ¿cierto? El cuarto evangelio nos narraba de que cuando todo esto acontece, la multitud quería hacerlo rey. Dice Juan 6, 14 y 15, dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey. ¿Ya? ¿Pero por qué? Bueno, ahí se hallaba un hombre que era la solución a todos sus problemas. Si estaban enfermos, él los podía sanar. Si había algún endemoniado, no había demonio que se resistiera a su poderío. Tan solo una palabra y bastaba. ¿Ya? Y aquí veíamos que no solamente los podía sanar, sino que también les podía proveer de alimento. O sea, también les podía alivianar la carga, ya no tendrían que estar trabajando, no tendrían que estar preparando su propio alimento, sino que aquí, con tan solo su bendición, podía multiplicar y alimentar a todos y dejarlos saciados. Entonces, y tan solo con una palabra. Tan solo con una palabra. Entonces, ese poder sobrenatural, ante el cual ni lo visible, ni lo invisible podía hacerle frente, ¿ya? O sea, fácilmente con eso él podría vencer cualquier oposición. Fácilmente podría vencer a Herodes. Fácilmente podría vencer a Roma completa. Nadie ni nada podría ser rival para Jesús. ¿Ya? Entonces ahí estaba aquel que traería la solución a todos sus problemas visibles, los problemas que tenían en aquel entonces, ¿cierto? No tendrían que hacer esfuerzo alguno en nada. Ahí estaba aquel que les podía dar todo, ¿ya? Y claro, tenían razón. Ahí estaba aquel, el Mesías. Ahí estaba el libertador. No estaban equivocados en ese punto, ¿cierto? Pero sí estaban equivocados en relación al tipo de Mesías que ellos creían que era él. Él no era un libertador político que iba a venir, ¿cierto? Y que iba a derrotar a Roma o a Herodes y lo iba a sacar del trono. Tampoco era el suministrador de alimentos que siempre le iba a proveer, como Juan nos narra que volvieron al día siguiente porque como fueron saciados, venían por los panes y los peces, venían por interés, ¿ya? Entonces, él no era el tipo de Mesías que ellos pensaban que él era, ¿ya? Además, recordemos que la coronación de Jesús no estaba en manos de ellos. No estaba en manos de ellos. Y recordemos que Jesús tampoco iba a establecer su reino terrenal en aquel entonces, porque la salvación que él iba a llevar a cabo era mucho más grande, era de mucho más alcance, no solamente para ellos, ¿ya? Pero obviamente, ante todo lo que estaba aconteciendo, hermano, claramente Jesús lo sabía, y es por eso que él manda, ahí vemos que enseguida a sus discípulos a salir de ahí. Entonces, pero él tenía claro todo esto, él conoce el corazón del hombre, él no tiene necesidad de que nadie venga y le diga tal cosa, sino que él ya lo sabe todo. El salmista decía, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Entonces, Amén. Ahora, Jesús sí sabía que ellos,
que lo que esta multitud iba a hacer ante lo que él había hecho, sabían que ellos ante todo este milagro iban a venir y querían hacerlo rey, también sabía lo que ocurría en el corazón de sus discípulos. Y Jesús se interesa por el corazón de sus discípulos, por el corazón de cada uno de nosotros. Y lo más seguro es que tiene que haber visto que estos discípulos se alegraron, ¿cierto? De que por fin su maestro estaba siendo reconocido, que por fin, ¿cierto? Se le estaba dando el crédito que merecía, que por fin iba a ser ovacionado y lo querían hacer rey, ¿ya? Y recordemos que Jesús mismo, cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseña en la oración a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, él le había enseñado a orar para que viniera el reino, y aquí estos le querían hacer rey. Entonces, lo más probable es que tienen que haber pensado, oh, esta es la respuesta a la oración. Y este es el momento oportuno para que él sea el rey. O sea, ya todos lo están reconociendo, lo están ovacionando. Este es el punto culmine del éxito. Aquí estamos seguros. Dice aquí un comentario de MacArthur. También es probable que los discípulos pensaran en las altas posiciones que tendrían como jefes administradores de Jesús en el reino, y en el prestigio y el poder que esos cargos traerían. Habían sufrido indiferencia y humillaciones al estar con el Señor durante 2 años, mientras vivían sin nada que llevarse a la boca. Ahora que las multitudes estaban enardecidas por apoyar a Jesús, ¿qué mejor momento podría haber para hacer su primer movimiento público hacia el trono? Parece seguro, dice MacArthur, que el mundano, egoísta y ambicioso Judas en particular habría albergado firmemente esa manera de pensar entre sus compañeros discípulos. Claro, puede ser posible, ¿cierto? Puede ser posible. Puede ser posible, ¿cierto?, que ellos hayan pensado, el Señor Jesús sí, nos enseñó a orar, venga tu reino, ¿cierto? Este es el momento. Pero Judas quizá, vénganos tu reino, ¿cierto? Como dice el comentario aquí. Sí es posible, pero el texto no nos lo dice. Entonces, pero esas son suposiciones, ¿ya? Como considerando cómo puede ser el pensamiento humano, ¿cierto? Los comentaristas llegan a ese tipo de conclusiones. Bueno, nosotros cuando leemos la Escritura siempre estamos viendo que Jesús nos narra ciertas, o sea, la Escritura, la palabra de Dios nos narra ciertas situaciones que pasan en el ministerio de Cristo. En este caso, en este párrafo, en estas letras en especial, vemos cómo cómo la Escritura, ¿verdad?, nos lleva a ver, lo primero es la inclinación, ¿verdad?, del hombre. La inclinación siendo seguidores, ¿verdad?, y siendo discípulos. La inclinación al pecado siempre está en el hombre. Y Cristo está mostrando en este texto, ¿verdad?, la condición del hombre. Y la condición del hombre siendo, ¿verdad?, seguidor de Cristo, buscarlo, ¿verdad?, para que me sane o para que sane mis dolencias o mi enfermedad. Cristo también está mostrando, ¿verdad?, a sus discípulos que también, ¿verdad?, ellos necesitan ser apartados para que no se contaminen, ¿verdad?, con esta... con el entusiasmo carnal, podríamos decir. Claro, con todo esto que está pasando, que lo que acabas de decir tú, que ya querían hacerlo rey, que querían que él gobernara porque ya él estaba haciendo sus enfermedades, estaba haciendo su estómago, ¿verdad? Ellos ya lo veían como un rey. Entonces, pero realmente lo que está mostrando Cristo aquí en esta escritura es la condición real del hombre. Amén. Y no solamente la condición de aquellos que le seguían por interés, sino que también la condición de sus discípulos. Así es. ¿Verdad? Entonces, Cristo dice, está constantemente preocupado del hombre en general, ya sea su discípulo, como que sea un seguidor nuevo, ¿verdad?, o aquel que lo busca por interés. La condición
que Él quiere para el hombre no es esa, sino que Él toma, por eso que siempre decimos que el trato de Cristo es personal. Él quiere que no se preocupen de eso. También la Escritura nos dice que no nos preocupemos por lo que hay que vestir y todo, porque Cristo está preocupado de eso de nosotros para que no nos inclinemos para ese lado, pero aquí nos muestra nuestra condición. Así es. Yo me reflejo, me veo acá en esta condición. O sea, muchas veces uno piensa que ya teniendo a Cristo no me va a faltar nada, pero de repente leemos la Escritura y dice que vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Claro, el enfoque va en qué es lo que no nos va a faltar. Claro. Provisión espiritual nunca va a haber. Claro. Falta. Claro. Entonces, Cristo nos está enseñando, ¿verdad?, nuestra condición, nos está mostrando nuestra condición, pero, bueno, no me quiero adelantar, pero más adelante nos damos cuenta que dentro de toda esa condición que nosotros tenemos, hay alguien que puede hacer algo en nuestras vidas. Amén. Y al final vamos a poder ver que si yo tomo atención de lo que Cristo me está diciendo en la Escritura y logro entender, ¿verdad? Y al momento de entender lo que Cristo me está mostrando, es porque Cristo quiere hacer algo en mi vida. Cuando Él quiere hacer algo en mi vida, ¿verdad?, no es para que nosotros nos jactemos de lo que somos, sino que es un beneficio para nuestra salvación. Nosotros necesitamos de Cristo, no Cristo de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos a este Dios. Y por eso que Cristo se enfoca siempre en mostrarnos como pecadores. Siempre nos muestra acá que la gente lo seguía por interés, los pensamientos de aquellos que querían y lo buscaban solamente por los panes y los peces, por los milagros. Nos muestra, esa es la condición de nosotros. Esa es la condición de nosotros. Y muchas veces caemos en eso. Pero Cristo nos muestra esta condición. Y nos dice, ojo, que esta es la condición de ustedes. Pero yo quiero sanar esa condición pecaminosa de ustedes. Quiero que ustedes sean, ¿verdad?, verdaderos discípulos. Y ahí va mostrando de a poquito pequeñas pinceladas de cómo Él separa a sus discípulos para que no se contaminen. Claro, es que siempre el hombre va a pensar que su real necesidad son las situaciones que están viviendo ahora, ¿ya? Pero el Señor, como lo que hemos visto en los estudios, ¿cierto?, nos ha mostrado de que la primera necesidad del hombre es el tema del pecado que está en su corazón. Y es ahí donde el Señor quiere obrar. Entonces, como el Señor conoce todas las cosas, conoce todos los corazones, vemos aquí a través de esta narración que sí existía el peligro de que los discípulos se contagiaran con este entusiasmo carnal de las multitudes. Entonces, el Señor sabía lo que las multitudes estaban pensando y el Señor también sabía lo que sus discípulos estaban pensando, aunque el texto no nos dice lo que los discípulos estaban pensando, ¿ya? Pero sí existía este peligro, ¿ya? Porque Él sabía que podían ser influenciados por estas multitudes, porque somos humanos, como bien dice Pedro, sí, y somos inclinados a lo malo y no, las cosas como nosotros las vemos no son de la manera que Dios las ve, ¿ya? Pero lo bueno es que Él ve nuestro corazón y tiene tanta misericordia que aquí ve que aparta a estos discípulos, ¿cierto?, para alejarlos de esta incitación diabólica, ordenándoles que entren en la barca y que vayan delante de Él a la otra ribera, que vayan a la otra orilla. Prácticamente Él los empuja, por así decirlo, los hace entrar enseguida, porque ahí nos dice enseguida, en el verso 21, ya lo que denota urgencia, un movimiento rápido ante lo que ya se veía venir, lo que Jesús veía que venían de las multitudes a hacerlo rey, y que los discípulos quizás ya estaban ahí, ya estamos llegando al éxito, esto era la respuesta a la oración. Entren en la barca, vayan allá, háganme caso, vayan allá enseguida, ¿ya? Pero vemos que también tiene, como bien decía Pedro, conociendo el corazón, no solamente de los discípulos, sino que también de las multitudes, también frena lo que ellos estaban queriendo hacer. ¿Ya? Aunque obviamente no está en manos de ellos hacerlo rey, como ya hemos visto. No es el tiempo de Dios, ¿ya? El tiempo de Dios es perfecto y la voluntad de Dios, muchas veces nuestra voluntad no está acorde a la voluntad de Él.
y sabemos que su voluntad es la perfecta, ¿ya? Que nosotros tenemos todo distorsionado por causa del pecado. Entonces, luego de enviar, ¿cierto?, a sus discípulos a la otra orilla, que nos dice aquí Juan 6:24, que es Capernaum donde los mandáis, ¿ya? Despide a la multitud, la despide, no se queda ahí para que lo ovacionen, sino que los despide y frena todo esto que ellos querían hacer de convertirlo en rey a su propia manera, porque eso es lo que vemos acá, que lo querían convertir en rey a su propia manera y bajo sus propios propósitos, cosa que no estaba a la par con la voluntad de Dios. Entonces Jesús, ¿qué hay? Despide a la multitud. Ahora, hay que recordar algo, hermano, que las tentaciones de Jesús no comenzaron ni terminaron después de esos 3 encuentros en los cuales él fue tentado en el desierto por Satanás. Recordemos que en Lucas 4:13 nos dice al final de esa sesión, ¿cierto?, de las tentaciones, que el diablo se apartó de él por un tiempo. Solo por un tiempo. Entonces podemos ver aquí en esta ocasión que lo más probable es que no solamente los discípulos fueran tentados por Satanás y que Jesús los apartó de esa incitación diabólica, ya, para que no cayeran, ya, en lo que estaba sucediendo ahí, sino que él también estuviera siendo tentado, él mismo estuviera siendo tentado por Satanás para establecer un ministerio terrenal, un reino terrenal, eludiendo la cruz. Porque ahí lo tenía todo, era prácticamente lo que estaba sucediendo ahí, era muy parecido a la tercera tentación en la que es puesto, ¿cierto?, por Satanás, en el desierto, cuando le ofrece todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí enfrente tenía el entusiasmo de la multitud. Tenía hombres, mujeres ahí ovacionándolo, ¿cierto? Querían hacerlo rey. Tenía, ¿cierto?, a los discípulos que también quizás estaban más que entusiasmados con todo esto. Entonces, era muy parecido a esta tercera tentación. Entonces, es posible que Jesús también estuviera siendo tentado por Satanás, no solo sus discípulos. Ya, pero Jesús, conociendo todo esto, aparta a sus discípulos, los manda, ¿cierto?, a la otra orilla, y vemos que, ¿cierto?, ante esta tentación de establecer un reino terrenal, eludiendo la cruz, ¿para qué? Si ya tienes ahí, mira, te están ovacionando, te van a hacer rey, te reconocieron, tienes todo ahí, mira tus discípulos, están entusiasmados, esta es la respuesta, venga tu reino, mira, aquí está la respuesta. Oye, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir a sufrir la agonía de llevar los pecados de todos ellos? ¿Para qué? Si mira, si ya en este momento tienes aquí todo. Pero vemos que ante cualquier pensamiento que quizás Satanás pudo haberle susurrado, ¿cierto?, ahí en el oído para que llegara a su mente, ante la situación que está viviendo, Jesús da la espalda a todo eso. Y no se inclina, ¿cierto?, a la maldad. Y hizo lo mismo que hizo en todas las ocasiones, que es lo que vemos aquí en la escritura, que despide a la multitud, no se rinde a ella, sino que la despide y se fue al monte a orar solo. Él se fue a buscar a su Padre Celestial, se fue a orar, se fue a conversar, fue a entregar todo eso delante del Padre. En un sentido, sí celebró una victoria, ¿ya? Celebró una victoria. Pero fue sobre la tentación, no fue sobre Roma, como la gente quería, ¿ya? Fue sobre la tentación. Jesús vence una vez más aquí la tentación y guardó a sus discípulos también de caer en ella, ¿ya? Entonces, vemos ahí que cuando Jesús se va a orar aquí al monte, aparte, como nos dice el versículo 23 de Mateo capítulo 14, probablemente lo más seguro, hermanos, que fue con un doble objetivo. Primero, ser fortalecido, porque recordemos, sí, 100% hombre, pero es Dios, ¿cierto? Pero también es débil, ¿cierto? Estaba en debilidad. Estaba 100% hombre, ¿ya? Entonces, fue a orar, ¿cierto?, para ser fortalecido. Es Dios, pero también 100% hombre. Pero también en ese pedir fortalecimiento para él, ¿cierto?, en estar más firme ahí, en comunión con el Padre, ¿cierto?, para no desenfocarse y todo eso, también intercede por sus discípulos. Intercede por sus discípulos. Recordemos que Jesús, ¿cierto?, cuando Pedro iba a ser tentado, cuando venía esa situación, él le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Amén. En ningún momento en la Escritura se nos dice que Jesús fue a orar para estar orando por Pedro por lo que venía. Pero sí él después, antes de que sucediera lo que Pedro iba a vivir, ¿cierto? Cuando de la negación, Jesús le dice ahí, Satanás os ha pedido, te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti ya, que no falte tu fe. Y muchas veces Jesús hizo lo mismo, y de hecho antes de esa oración sacerdotal que nos habla Juan 17, ¿cierto? Él estuvo constantemente orando por sus discípulos, y es probable que también orara por ellos en esta ocasión, ¿ya? Ahora, volviendo, Jesús, ¿cierto?, manda a sus discípulos a la otra orilla. Y ellos en obediencia se mueven al mandato que Él les da. Ellos habían entrado en esta barca y se habían dirigido a la otra orilla, ¿cierto?, al otro lado del lago de Galilea. Pero en ese camino de la obediencia, cualquiera podría decir, no, si que estoy en el camino de la obediencia, nunca me va a pasar nada. Estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Pero vemos aquí en la narración que poco después de que ellos, ¿cierto?, parten rumbo a la dirección que Jesús les da, empieza a levantar un viento y se encuentran atrapados en medio del mar. Esa pequeña barca estaba siendo azotada por las olas. ¿Por qué? El texto nos dice, el 24, porque el viento les era contrario. Y como nos hablaba el pastor el día domingo, ese lugar, ¿cierto?, ese mar de Galilea tenía todas las condiciones necesarias para que se formaran tormentas de la nada. Y ahora, justamente cuando Jesús les envía, ¿cierto?, a irse enseguida, surge una. ¿Ya? Entonces, en vez de acercarse al destino que Jesús le había enviado, vemos que se empiezan a alejar más y más de su destino porque los vientos les eran contrarios. Y en vez de acercarse a su destino, se acercan más al desastre. Y lo peor, hermano, lo peor es que Jesús no estaba con ellos ahí en la barca. Como sí lo había estado cuando predicaba el pastor, ¿cierto?, en esa ocasión, cuando se levanta la tempestad y Jesús estaba durmiendo ahí en la barca. Ahí estaba, ellos lo tuvieron que despertar. Y Jesús, ¿cierto?, lo reprende a ellos primeramente. Y después reprende la tempestad, ¿cierto? Y se hace grande bonanza. Pero ahora Jesús no estaba ahí con ellos. No estaba con ellos en la barca. Y eso es lo peor de todo. ¿Ya? Se hallaba ahora a kilómetros de distancia. ¿Ya? Pero recordemos que todo está en las manos del Señor. Tanto esa tormenta como esos discípulos estaban en las manos del Señor. Y Él sabía por adelantado todo lo que iba a pasar y exactamente cómo iba a actuar en este caso. ¿Ya? Ahora, el verso 25 nos dice algo de la cuarta vigilia de la noche. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Algunos dirán, ¿qué es eso? Bueno, hay algunos que sí lo saben, ¿cierto? Estudian la palabra y lo saben, pero hay otras personas que no, así que vamos a explicarlo un poco. La primera vigilia, ¿cierto? Estamos hablando del horario de las 6 de la tarde nuestro a las 9 de la noche nuestra. La segunda vigilia vendría siendo de las 9 de la noche nuestra a las 12 de la noche. La tercera de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta de las 3 de la mañana a las 6. Para que tengamos ahí en mente. Aquellos que no lo saben. Aquellos que sí lo saben, bueno, ahí. Pero considerando aquellos que no lo pueden, no lo saben. ¿Ya? Entonces, la cuarta vigilia consideraba la hora de las 3 de la mañana a las 6. O sea, el horario antes del amanecer. Lo que nos indica, ¿cierto?, considerando el milagro de los panes y los peces, que fue casi al anochecer, que los discípulos llevan buenas horas ahí. Dice aquí un comentarista que ya por lo menos 9 horas, desde el momento que Jesús los manda a irse en la barca, al momento que se levanta aquí se considera, ¿cierto?, esta cuarta vigilia. Por lo menos 9 horas. ¿Ya? Entonces, llevaban prácticamente todas esas hartas horas batallando con esta tormenta que se había levantado. ¿Ya? Entonces, usted podría decir, ¡ay, pero Jesús, si se fue a orar después que se fue la multitud, después que la despidió, ¿tanto oró?
tanto tiempo esperó para venir donde ellos, ¿cierto? Se demoró mucho, ¿ya? Podrían decir algunos. Es como lo que pasó con Lázaro, ¿ya? Cuando le fueron a decir, oh, Lázaro está enfermo, pero el Señor no fue al tiro, sino que esperó un par de días, ¿cierto?, para ir a Betania, y llegó cuando Lázaro había muerto. En ambos casos, en este caso, como en el caso de Lázaro, sí, él podía haber llegado antes de lo que lo hizo, ¿ya? Pero también en ambos casos, hermano, podría haber hecho el milagro sin estar presente, tan solo con una palabra, así como lo hizo con el criado del centurión. Una palabra bastaba, pero no lo hizo. Supuestamente podría haber evitado la muerte de Lázaro, ¿cierto? Como le dijo la hermana. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí también, porque si hubiera venido antes, ni siquiera se hubiera levantado todo ese viento, ¿ya? Pero en su infinita sabiduría, Él permite que tanto María como Marta, Él permite que tanto los discípulos en este contexto llegaran al momento de la necesidad antes de poder intervenir. Y así también lo es con nosotros. Muchas veces el Señor espera ese momento en el cual lleguemos al extremo de la necesidad para intervenir. ¿Ya? Él sabía. No es que se le escapó de las manos, no es que no podía hacer nada, sí lo podía hacer, tan solo con una palabra, estando o no estando. ¿Ya? Entonces, Él sabe lo que es infinitamente mejor para el hombre, para su bienestar espiritual. Y obviamente todo esto para la gloria de Dios. Recordemos ese episodio, ¿cierto? Cuando el mismo Pablo dice, 3 veces he rogado a Dios que quite este aguijón. Pero retrocediendo los versos, dice que me fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que no me enalteciera. Parafraseando. ¿Ya? Porque Dios conoce el corazón de los suyos. Sabe que somos inclinados a hacer lo malo, sabe cómo somos. Entonces Dios permite ciertas situaciones que lleguemos al extremo de la necesidad para intervenir. ¿Ya? Y obviamente todo esto es para la gloria de Dios. No es que se le escapó de las manos, sino que Dios es sabio en tratar con cada uno de nosotros. Y este fue el momento oportuno para tratar con ellos. ¿Ya? A Pablo le dijo, bástate mi gracia. ¿Cierto? Entonces, vemos ahí que quizá ellos se habían olvidado, incluso hermanos, ¿se acuerdan de estos salmos que iban cantando, ¿cierto? Cuando iban acercándose camino al templo, las palabras, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, de los profetas, todas estas cosas que hablaban acerca del poder de Dios, incluso cuando Dios liberó, ¿cierto? Al pueblo de Israel de la esclavitud, y cada vez que clamaban en el tiempo de los jueces también y los libertaba, tantas cosas que Dios ha hecho y que ellos conocían, que ellos sabían, ¿ya? Cosas que exaltaban el poder de Dios, cómo había liberado y auxiliado a aquellos que estaban en aflicción, a aquellos que habían confiado en Él. Se le olvidó. Olvidaron cómo Dios obró en favor de su pueblo, ¿cierto? Cosas que ellos sabían, que el salmista expresaba. Incluso olvidaron lo que Jesús previamente les había hablado en el Sermón del Monte. Cuando Jesús les decía que el Padre conoce todas las necesidades antes que nosotros se las pidamos. Que aún conoce cuántos cabellos nosotros tenemos en la cabeza, que los tiene todos contados. Que no cae ni una vejilla sin una vecilla. No cae ni un ave en el piso sin que Dios lo sepa. Se le olvidó todas esas cosas. Lo único que tenían en su mente en este momento era el peligro que corrían. Y lo único que podían sentir era miedo. Y ahí una vez más nos vemos reflejados nosotros, ¿cierto? Porque muchos de nosotros conocemos la Escritura. No, si yo me conozco esos textos, yo he pasado por ahí, yo me los conozco al revés y al derecho, no tengo necesidad de que nadie venga y me los enseñe, ¿cierto? Pero, o incluso cuando vemos a alguien en aflicción, le damos consejo, no, mira, ¿te acuerdas de esta palabra? El Señor esto y esto otro.
tratando de animar al otro, pero cuando nosotros nos encontramos frente a la tormenta, cuando nosotros nos encontramos frente a la dificultad, cuando los vientos de la vida nos son contrarios, nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de lo que prediqué ayer, nos olvidamos del consejo que di hace un momento, nos olvidamos de la palabra que el Señor nos dio, nos olvidamos, nos bloqueamos, como decía el otro día el pastor, el miedo, ¿cierto? Muchas veces surge, es como una protección del hombre, ¿cierto? Es como una reacción como de protección, pero a veces el miedo nos consume tanto que nos paraliza y nos enceguece. Y nos bloqueamos, nos olvidamos de todo. Y lo único que tenemos la vista puesta en las cosas que nos están pasando. ¿Ya? Pero aquí vemos en la narración que aunque ellos se hayan olvidado de todos los salmos, los cánticos que entonaban cada vez que iban a Jerusalén, a la Pascua, o a las diversas fiestas, cada vez, o las cosas, las maravillas que le habían contado sus padres, que contaban de generación en generación, de las cosas que Dios había hecho, o las cosas que estaban escritas de los profetas. Aunque ellos se hayan olvidado de todo eso, Jesús no se había olvidado de sus discípulos. Y Dios no se olvida de los suyos, aunque nosotros no olvidemos de su palabra. Aunque veamos las dificultades. Dios no se olvida de nosotros. Él no es como nosotros. Y eso es lo maravilloso, que Dios no es como nosotros. Entonces vemos que Jesús no se olvidó de sus discípulos. Y lo vemos que llega a ellos en medio del mismo peligro que estaba amenazando por destruirlos. Llega andando sobre el mar. Vemos que esa barca estaba siendo azotada por ese mismo mar. Los vientos le eran contrarios. En vez de avanzar, retrocedía y tenía que llegar a la otra orilla, pero estaban en medio ya. Porque los vientos le eran contrarios. Y Jesús llega caminando sobre ese mismo mar, que lo estaba afectando y que lo estaba llevando casi a la desesperación, que los tenía aterrorizados. Y cuando se acerca a ellos, lo menos que ellos creyeron es que estaban recibiendo ayuda, sino que vemos aquí que ellos cuando le ven andar sobre el mar, se turban. O sea, piensan que es un fantasma. Piensan que es un fantasma, dice aquí el verso 26, y dan voces de miedo. El texto paralelo en Marcos nos dice que todos le vieron, todos le veían cuando venía caminando sobre el mar. Marcos 6:50, todos le veían, pero ninguno sospechó que era Jesús. El miedo, ¿cierto?, se convirtió al instante en espanto, porque pensaron que era un fantasma el que llegaba. Y, o sea, ya no bastaba solamente con la tormenta, no bastaba solamente con ese viento que le era contrario, no bastaba con ese miedo que ya tenían, sino que ahora ya se añade un fantasma. Aumentar el terror que tenían, o sea, como que no faltara nada, ¿ya? Entonces, aunque Jesús sí estaba probando la fe de los discípulos, como nos enseñaba el pastor el día domingo, el Señor prueba nuestros corazones. Y es a través de la tormenta cuando realmente se revela qué es lo que hay adentro de nosotros. No es en los momentos cuando todas las cosas van bien, porque ahí es fácil decir, no, si yo soy seguidor de Jesús. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, es ahí cuando realmente se manifiesta lo que realmente creemos, en quién realmente hemos creído. La tormenta revela realmente en quién hemos creído, quiénes realmente somos, ¿ya? Y aquí el Señor estaba probando la fe de sus discípulos. Obviamente Él conoce sus corazones. Como decía el pastor, era para que ellos se dieran cuenta de sí mismos, como también decías tú hace un momento. El Señor a través de la Escritura nos muestra cómo nosotros somos y quiere que nosotros lo veamos porque Él sabe cómo somos. Y quiere que se den cuenta de su flaqueza. El Señor la estaba probando, pero no era inconsciente de su flaqueza. Aún en eso tiene misericordia y vemos que ahí que ataca directamente a ese temor. Ellos estaban aterrorizados, pero el Señor va a la raíz de todo eso y tan solo les dice, tened ánimo, yo soy. No temáis. Entonces vemos ahí que a pesar de todo lo que estaban viviendo, de que prácticamente el agua ya los volteaba, el viento le era contrario, estaban luchando por mantener a flote esa barca. A pesar de todo ese pánico que pudieran haber tenido en sus mentes, tan solamente con la palabra de Jesús, tan solamente con su voz, todo eso se calmó. Esa tormenta interna, porque no solamente había una tormenta externa, hermano, esa tormenta había entrado a su mente y a su corazón.
Y el Señor primero, la primera tormenta que calma es la tormenta que rugía en sus corazones. Y después trata con la externa. Primero calma la tempestad que había dentro de cada uno de ellos. Y les dice, tened ánimo, yo soy. No temáis. No temáis. Y así es nuestro Señor. Cada vez que nosotros pensamos que ya se nos está dando vuelta la barca, que ya no podemos más, que estamos luchando con todas nuestras fuerzas, y estamos ahí aterrorizados, nos olvidamos, estamos en blanco con todas las cosas del Señor, pero sí tenemos en mente todas las dificultades que están entrando y entrando y entrando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el Señor nos dice a través de su palabra, no temas, ten ánimo, yo soy, no estás solo. Y yo camino, estoy por sobre todo esto que te pueda estar afectando. Así es nuestro Señor con nosotros. Así de bondadoso y misericordioso es nuestro Señor, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras flaquezas y que está justo ahí en el momento que tiene que estar. No cuando nosotros creemos que tiene que estar, sino que el tiempo de Dios es el perfecto. Amén. Entonces, ahora, aunque Marcos y Juan nos informan, ¿cierto?, que Jesús caminó sobre este mar, sobre las aguas. Solamente Mateo nos narra lo que sucede con Pedro. Solamente Mateo. ¿Ya? Ahora, cualquiera puede decir, cuando dicen ahí en el 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Cuando el Señor le dice, no temas, yo soy. Ya, si eres tú, manda que yo camine, que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Señor, manda. Ahora, este acto de Pedro fue un acto de afecto basado en una fe confiada. ¿Ya? Fue un acto de afecto basada en una fe confiada. Él no pidió que Jesús lo hiciera caminar sobre las aguas para hacer algo espectacular, para, no sé, lucirse delante de los demás. No, sino que es lo que menos hubiera estado en su mente en ese momento con todas las cosas que están pasándole, ¿cierto? Entonces, no era para hacer algo espectacular, sino porque esa era la manera de poder llegar a Jesús. Pedro muchas veces ha sido criticado por diversas acciones, ¿ya? A veces le dicen, no, es que eres muy impetuoso, Pedro. O a veces, no, es que Pedro era muy cobarde. Por ejemplo, aunque el Señor negó, o sea, aunque Pedro negó al Señor, mejor dicho, aunque Pedro negó al Señor mientras estaba en el patio, ¿cierto? Cuando Jesús estaba siendo juzgado, él estuvo cerca de Jesús, estuvo tan cerca como lo que pudo estar. Aunque Pedro quizá actuó impetuosamente en el huerto, cuando vinieron, ¿cierto? Cuando vino Judas, el traidor, con todos estos que venían a arrestarlo, y aparece, ¿cierto?, este siervo del sumo sacerdote, Malco, que nos dice la Escritura, y sale Pedro en defensa de Jesús y saca ahí un arma, ¿cierto?, y le corta la oreja. Muchos dicen, ¡ay, qué Pedro, tan impetuoso que era! Pero fue el único que salió en defensa de Jesús, aunque a la vista de los demás, ¿cierto?, no es que era objeto de crítica. No es que lo negó, bueno, pero estaba ahí lo más cerca que pudo estar. ¿Dónde estaba la mayoría? Sabemos que Juan también estuvo ahí, ¿cierto? Pero ¿dónde estaban todos los demás? No estaban en ninguna parte. Pedro amaba tanto a Jesús, lo amaba de tanto de corazón, que lo único que quería era estar con él. Lo único que quería era servirle, lo único que quería era agradarle. Y lo vemos, ¿cierto?, ahí en el aposento alto, cuando el Señor les iba a lavar los pies, y él, no por soberbia, no actuando en soberbia, él le dice que no, ¿cómo le va a lavar los pies? Parafraseando. No fue por soberbia, sino que él no podía concebir que el Señor lavara los pies de alguien tan indigno. Él se sentía totalmente indigno. Él no quería que el Señor hiciera esa labor tan baja que ni siquiera un esclavo
judío lo llevaba a cabo, sino que era solamente para los esclavos extranjeros que lavaran los pies. ¿Ya? Entonces él se sentía indigno de que su Señor le lavara los pies a él, pero una vez que Jesús le explica por qué era importante que él hiciera eso, vemos que ahí Pedro le dice, ay Señor, entonces no solamente mis pies, sino que lávame también las manos y la cabeza. ¿Ya? Entonces, él amaba mucho al Señor. Él quería al Señor. Y él quería servirle sinceramente. ¿Ya? De hecho, vemos que la tradición asegura que cuando Pedro estaba a punto de ser crucificado, él pide que lo crucifiquen boca abajo en la cruz, porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su Señor. ¿Ya? Entonces, Pedro en la presencia de Jesús, ahí sentía seguridad. Y es ahí donde Pedro quería estar ahora, quería estar cerca de Jesús. Y el hecho de que Jesús le dijera, ven, lo confirma. Confirma este motivo correcto del discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca invitaría, nunca ordenaría algo que fuera pecaminoso. Jesús nunca sería partidario del orgullo. Si hubiera dicho, no, que quiero hacer algo espectacular, Jesús no le hubiera dicho, ven. De ninguna manera. Entonces, con la mayor compasión, Jesús le dice, ven, complacido en gran manera de que Pedro quería estar con él. ¿Ya? Pero vemos acá en la narración que aunque Pedro era sincero, él no comprendió la realidad de lo que estaba deseando hacer. ¿Ya? Porque desde la perspectiva de la barca, a lo mejor esa hazaña no se veía tan aterradora. Pero una vez que él sale de la barca y camina sobre el agua, ¿cierto? Para ir a Jesús, ahí cambia la situación. Es totalmente distinta de la forma en que la veía cuando estaba en la barca. Y vemos acá cómo nos va narrando el versículo 30, que él al quitar temporalmente la mirada del Señor Jesús, empieza a mirar el fuerte viento. Tuvo miedo otra vez. Otra vez le entró el miedo y empezando a hundirse, empezó a dar voces y Señor, sálvame. Señor, sálvame. Podemos ver ahí que quizás la fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca, pero no fue suficiente para llevarlo a Jesús. No fue suficiente su fe para caminar sobre el agua para llegar a Jesús. O cualquiera dice, qué poca fe tuvo Pedro, pero poca fe es mejor que nada. Al igual que en el patio, como les decía hace un momento, cuando estuvo lo más cerca de Jesús que pudo estar, ahí en ese patio, mientras Jesús estaba dentro siendo juzgado. Sí, lo negó, pero estuvo lo más cerca que pudo estar. Y no se echó atrás, como los otros. Estuvo ahí, aunque se equivocó, pero estuvo ahí, quería estar ahí. ¿Ya? Al menos aquí, aunque dijeran, que tuvo tan poca fe, es mejor que nada, por lo menos comenzó a ir hacia Jesús. Y cuando vaciló, ¿qué pasó? Clamó a Jesús. Él quería ir donde Jesús y cuando vio que no podía, cuando flaqueó y se empezó a hundir, clamó a Jesús. Y Jesús lo guió el resto del camino. ¿Ya? Ahora, es bien claro esto porque muchos siempre, se ha visto personajes que quieren hacer lo mismo, ¿no? Es que yo creo en Dios, ¿cierto? Y Dios sobre mí, entonces yo voy a caminar sobre el agua. ¿Ya? Pero Jesús aquí no estaba enseñando a caminar sobre el agua a los discípulos. ¿Ya? Eso es bien claro, hay que ser bien enfático en eso. Jesús no estaba enseñando a sus discípulos a caminar sobre el agua, sino que lo que el Señor le estaba queriendo demostrar acá es esa disposición amorosa de que Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para rescatar a los suyos. Todo lo necesario para rescatarlo. O sea, estaba en el monte orando. Sus discípulos estaban ahí en medio, pero él hizo todo lo necesario, caminó sobre el agua para acudir a ellos. Hizo todo lo necesario para rescatarlo. Bueno, y así también se ve demostrado en la cruz. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos, nos podemos dar cuenta de que nunca encontraremos un lugar en donde Jesús no nos pueda hallar. Nunca estaremos en una tormenta tan terrible
o nunca estaremos en una tormenta tan oscura que Jesús no pueda acudir y no pueda vernos. Él siempre protege a los que le pertenecen. Y Él nunca les fallará ni tampoco los va a abandonar. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando pasan las situaciones nos sentimos frustrados. Cuando los vientos no son contrarios en nuestro caminar, cuando estamos en el camino de la obediencia, porque ellos iban en el camino de la obediencia. Jesús les mandó a ir allá y ellos iban. Y en ese trayecto los vientos les fueron contrarios. Nosotros igual. Queremos estar buscando la voluntad del Señor y mientras queremos estar más cerca de Él, pasan más situaciones difíciles en nuestras vidas. Y a veces nos frustramos, a veces nos sentimos ansiosos, a veces quedamos desconcertados incluso. Y nos asustamos. Nos entra el miedo, nos entra el temor, la duda, todas esas cosas. Y es ahí cuando aparece Satanás y hace que nos preguntemos, ¿dónde está tu Dios que no te ayuda? Tú no eres cristiano, no eres tan cercano de Dios, no hablas tanto de Dios. ¿Por qué Dios permite que te pasen esas cosas? Si tú eres su hijo, no le sirves los domingos, no das tú la palabra, no das de tu tiempo para sumergirte en la escritura y dar los devocionales, quieres darlo bien, quieres ser un obrero diligente, pero mira cómo Dios te está pagando. Tú no eres digno de eso, tú estás dando todo de ti, pero mira cómo te paga Dios. Y muchas veces cuando nosotros ponemos la vista en esas cosas, nos vamos a comenzar a hundir, nos comenzamos a hundir. Y de seguro que nos hundiremos. Así, con seguridad, como le pasó a Pedro. Dice aquí Pablo Hoff, la fe que obedece y mira solo a Cristo, emprenderá y llevará a cabo grandes hazañas. La fe que obedece y mira solo a Cristo, emprenderá y llevará a cabo grandes hazañas. Pero cuando vacila esa fe, dice aquí Pablo Hoff, puede terminar en desastre si el Señor no interviene. Si el creyente se deja impresionar por los peligros, se desmorona la fe y puede convertirse en presa de las fuerzas que amenazan. Lo mismo que explicaba el pastor el día domingo. Cuando nos dejamos, ¿cierto?, dominar por el miedo, la fe retrocede. Y aquí lo dice como dice Pablo Hoff, se desmorona la fe. Y nos podemos convertir en presa fácil de lo que está a nuestro alrededor, que nos está amenazando. ¿Qué hacemos entonces? Lo mismo que hizo Pedro aquí. Si suplicamos ayuda al Señor, Él va a acudir a rescatarnos. Él va a acudir en nuestro auxilio. Con tanta seguridad le digo esto, porque así mismo fue como acudió en auxilio de Pedro. Y aquí Pedro dio una oración súper breve. Dijo, Señor, sálvame. Esa es la oración más breve que hay en la Biblia. Señor, sálvame. Mire aquí lo que dice un comentarista. Si hubiera pronunciado una de esas oraciones largas que a veces se oyen hoy, habría terminado sumergido algunos metros bajo el agua antes de expresar su pedido. ¿Ya? El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar las olas. Tú y yo estamos en un mundo en el que vemos olas arrolladoras. Y este es el momento para mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. A mí me dio como cierta, un poco como risa eso cuando dice, si hubiera hecho una oración de esas largas que estamos acostumbrados a ver hoy, ay Señor, habría terminado ahogado. Pero lo que había en su corazón realmente, su necesidad fue la que expresó, sin ir con rodeos. Señor, sálvame. El Señor ya sabía lo que iba a decir, ya sabía lo que necesitaba. Señor, sálvame. Pero el Señor esperó a que Pedro lo manifestara. Señor, sálvame. Y ahí el Señor ayuda, porque dificultades van a venir. Y ahí, como decía el comentario, muchas veces ponemos la vista en esas olas que parecen arrolladoras. Que parece que ya no, aquí no hay nada más. Se va a voltear la barca, ya no hay más. Pero en esos momentos tenemos que mirar al Señor y decir lo que hay ahí, nuestra necesidad.
No darnos vueltas, si el Señor sabe lo que queremos. El Señor sabe de lo que realmente tenemos necesidad. No es necesario que adornemos todo. El Señor sabe lo que vamos a pedir. ¿Ya? Señor, sálvame. Porque de que van a venir aflicciones, van a venir. Y mismo Pedro lo manifiesta después en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Mire, el apóstol Pedro. Ahí ya era el apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Ahora, por un poco de tiempo, si eso es lo que aquí nos dice el apóstol, o sea, después de haber pasado todas esas situaciones y las que iban a venir después cuando Jesús ya ascendió al Padre, ¿cierto? Él le dice, alentando a los hermanos, por un poco de tiempo, hermano, esto no va a ser eterno. Esto no va a ser eterno. Pero por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos, es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sea perfeccionada nuestra fe, para que vayamos creciendo en la fe. Mientras más dificultades tenemos, más nos apegamos a Cristo. Eso es lo que sucede y es lo que vemos aquí a la luz del ejemplo que nos está dando la Escritura con Pedro. Él, sinceramente, quería estar con Cristo, pero en el proceso vienen las dificultades. Se estaba hundiendo, pero él siguió confiando en Cristo, a pesar de que su fe era débil, pero eso era mejor que nada. Aún así, teniendo esa fe que no era perfeccionada, él quería estar con su Señor y el Señor, conociendo todo esto, acude en su auxilio. ¿Ya? Ahora, hermano, hay algunos estudiosos que ven esta porción de la Biblia como una alegoría, ¿cierto?, de los periodos de persecución. Dice aquí Pablo Job, los seguidores de Cristo son azotados por la tempestad en el mar de este mundo hostil. Y pareciera que pronto se hundirá la barca. Están solos, pues el Señor no está corporalmente con ellos, pero Él sí está en el cielo, intercediendo por los suyos. No es indiferente a la situación, ni impotente para ayudarlos, y los libera a tiempo. ¿Ya? Dice aquí, aunque el episodio no es una verdadera alegoría, el recuerdo de él puede ayudar a los cristianos en momentos de dificultad o persecución. Amén. Y a la luz de lo que hemos estado viendo aquí en este estudio, sí, había un propósito detrás de todo. Y Pedro ahí lo manifestaba. Es necesario ahora, es necesario por un tiempo, no es eterno, pero es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, por diversas situaciones. ¿Ya? Entonces, es probable, sí, a la luz de todo esto que hemos estado viendo, que el Señor mandara a sus discípulos solos a cruzar en el mar, ¿cierto?, para acostumbrarlos a enfrentar el peligro sin contar con su presencia física, a como ellos estaban acostumbrados, porque Él pronto partiría de este mundo. Él daría su vida en la cruz y ya no iba a estar de la misma manera a la cual ellos estaban acostumbrados, sino que ahora tendrían que confiar en Él. Tendrían que depositar su fe en un invisible pero presente Cristo. ¿Ya? Y esa misma enseñanza, hermano, que era para los discípulos, es la misma lección para nosotros. Y lo que nos está dando aquí el texto. El Señor nos dice que no hay razón para que su pueblo tema. No hay razón. Y a menudo sí, la vida es tormentosa, de repente vienen tantas situaciones que nos golpean, a veces tanto dolor, tantas situaciones que son tan aterradoras que no quisiéramos pasar si supiéramos que vienen. De todas formas, intentaríamos hacerle el quite, como se dice. Pero vemos que Cristo, sabiendo que venía a la cruz, teniendo ese conocimiento, o sea, imagínense el Señor, teniendo ahí la presión de las multitudes, que a los discípulos les costaba entender, la oposición de los religiosos que se venía más encima de Herodes también, que estaba ahí todo paranoico, que era Juan resucitado.
y teniendo en mente que ya le quedaba poco, estamos un año a la cruz. Pero el Señor seguía ahí, pendiente de la necesidad del hombre, y nos dice aquí, no hay necesidad, si lo hizo ahí, estando con ellos, con todas esas condiciones. Nos dice ahora, ya todo está todo listo, hay victoria, yo vencí, no hay razón para que tú temas. A pesar de lo que venga, a pesar de que vamos a sufrir, y de que vamos a sufrir, de que van a venir situaciones, van a venir situaciones, van a venir vientos que nos van a hacer contrarios. Todos padecemos en algún momento, algunos más que otros, pero todos al fin y al cabo pasamos situaciones difíciles. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos está diciendo aquí que no hay una tormenta que sea tan grave que Cristo no pueda acudir en nuestro auxilio. No hay una noche que sea tan oscura que el Señor no nos vea porque esa oscuridad nos oculte de Él. No hay un peligro que sea tan terrible que nos aparte del cuidado de nuestro Padre Celeste. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos viendo acá, que el lugar más seguro no es cuando las circunstancias no son favorables, como quizás los discípulos podrían haber pensado. Oh, ahora sí, estamos dados al éxito. Están ovacionando a nuestro maestro. Nosotros tendremos lugares, posiciones especiales aquí, que nosotros estamos con él, somos el círculo más íntimo. Vamos a ser administradores, quizás que están pensando, ¿cierto? Por ahí. Algunos después más adelante van a pedir un lugar. ¡Oh, Señor! Queremos que una madre le pide al Señor que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, podrían haber estado todas esas cosas, ¿cierto? Ahí. No, es que la gente ya lo está siguiendo. Jesús sana, echa fuera demonios, calma tempestades. O sea, estamos seguros realmente aquí con este Cristo que tenemos aquí ahora ya. ¿Cierto? Pero cuando las circunstancias son favorables, ahí no está nuestra verdadera seguridad, sino que nuestra verdadera seguridad está en el lugar de la obediencia. Es ahí cuando estamos en la obediencia, cuando estamos en el camino del Señor, es cuando realmente está la verdadera seguridad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. No cuando la circunstancia es favorable. El Señor nos está diciendo, no importa cómo esté afuera, mientras tú estés conmigo, vas a estar realmente seguro. Amén. Amén. Entonces, ahora, en el versículo 32 vemos que en el momento en que él y Pedro, ¿cierto?, suben a la barca con los discípulos, se calma el viento. Pero Juan nos dice que cuando sucede esto, cuando él sube a la barca con Pedro, ¿cierto?, está con los discípulos, automáticamente la barca llega a la tierra donde iban. O sea, no solamente se calma el viento, sino que llegan inmediatamente al lugar donde iban. ¿Ya? Inmediatamente. Entonces, y en ese instante, ya los que estaban ahí en la barca vinieron y le adoraron. Pasaron de ese terror, de ese miedo, de esa duda, a la adoración. Y eso es lo que las señales, ¿cierto? Como las nombra Juan, busca que suceda en el hombre. Esas señales lleven al hombre a rendirse delante de este Cristo maravilloso, a adorarle. ¿Ya? Y ese es el pináculo de este texto. Esa adoración que los discípulos le dan a Jesús y le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aunque el Padre ya lo había expresado en el bautismo. ¿Recuerdan? He aquí mi Hijo, amado en el cual tengo mi complacencia. Vemos que incluso los demonios lo reconocían. Oh, tú eres el Hijo de Dios. Pero esta fue la primera vez que los discípulos declararon que su maestro era el Hijo de Dios. Por fin estaban comenzando a ver a Jesús como alguien a quien el Padre exaltará en gran manera. Por fin estaban viendo a Jesús como aquel a quien el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Nombre por medio del cual hay salvación, porque no fue dado otro nombre debajo del cielo a los hombres por medio del cual uno puede ser salvo. Por fin estaban viendo a Jesús de esa manera. Ahora dice Pablo Hoff, ¿habrán entendido realmente los discípulos quién era Él?
¿Quién era aquel que caminó sobre las aguas y calmó el viento y que, como nos decía Juan ahí, que inmediatamente esa barca llegó a la otra? ¿Habrán entendido realmente? Bueno, es dudoso, ¿cierto?, que hasta este punto ellos supieran el significado profundo de esas palabras que pronunciaron. ¿Ya? Es dudoso que ellos supieran ese significado profundo. Pero este era el principio de una definición aún más clara y más amplia que después daría Pedro cuando le dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y es así como Dios va trabajando en nosotros. A medida que Él va poniendo a prueba, ¿cierto?, nuestra fe, a medida que Él nos va enseñando su palabra y que después vengan las situaciones como para poner en práctica aquello que Él nos va enseñando, Él se va manifestando en nuestras vidas. No es como decía Job, de oídas te había oído, sino más ahora mis ojos te ven. Es en ese momento cuando estamos en las dificultades, cuando realmente empezamos a creer en Él. No es cuando yo digo, no, si yo creo en Dios, cuando las cosas van bien, sino que se manifiesta realmente lo que hay en mi corazón. Si realmente creo, cuando vienen las situaciones, ¿a quién acudo? ¿Creo en Él? ¿Actúo a mi manera? Es ahí. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, porque Él siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Quizás algunos dirán, no, es que ya pasé por esta porción, ya no me interesan los evangelios, ya los vi. Pero la palabra del Señor siempre nos está hablando. Siempre es oportuna. Siempre es oportuna. Dificultades siempre van a venir. Y siempre es importante. El Señor sabe que nos olvidamos. Imagínense aquí. Si los discípulos se olvidaron, no nos vamos a olvidar nosotros. Pero tenemos a un Dios ayudador, un Dios misericordioso, que hizo todo lo posible por salvarnos. Así que no estamos solos. Y Él está por sobre todo. Amén. Claramente hay una enseñanza dentro de todo esto que yo creo que a cada uno le llega su porción, ¿no? A mí me llegó mi buena porción. Yo realmente estoy viendo acá una cosa es leer la palabra de Dios, pero otra cosa es profundizar y estudiar cada versículo, ¿verdad? Sin sacarlo de su contexto. Estaba viendo realmente cómo, desde el principio, estuve escuchando todo el momento, no quise interrumpirte, pero sí, desde el principio, Cristo ya tenía, ¿verdad?, un plan para estos hombres. Y a ver, ¿cómo lo explico? Hay muchas veces que yo he escuchado a los hermanos, he escuchado predicaciones que dicen que Dios te saca de tu zona de confort, ¿verdad? Para que hay que salir de la zona de confort, hermano, y cosas así, ¿verdad? Pero aquí estaba viendo cómo Cristo, ¿verdad?, cuando los discípulos ya estaban totalmente conformes, estaban en un lugar cómodo, viendo cómo bien tú decías, ¿verdad? Todos siguiéndolos, todos clamándolo como rey, lo querían a él, ¿verdad? Y lo reconocían a él como rey, y los discípulos estaban ahí todos, qué bien, qué bueno, estamos bien, aquí ya nos vamos por un tubo aquí. ¿Qué hace Cristo? Los saca de esa zona donde ellos pensaban que estaban bien, porque el hombre piensa muchas veces que está bien en un lugar, sí, pero ese lugar no es el correcto. Entonces Dios los saca, los envía, los saca de ese lugar y los coloca en otro lugar y les dice, váyanse. Porque acá no sé si la escritura no sale, pero le dice que se suban a la barca. Sí. No les dice, vayan a descansar allá, quédense, no, les dice solamente que se suban a la barca y que lo esperen. Le hagan caso. Entonces como que los saca de ese lugar que no era bueno, pero para el hombre sí era bueno. Claro. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que pensamos que porque ese lugar está bueno, porque es un lugar que dice, oh sí, aquí está Dios, yo veo cómo me está prosperando. Como veo no sé,
Hay mucha gente que, no sé, veo a mi alrededor gente que está creyendo, Dios te saca de ese lugar, dice, no, súbete rápidamente ahí porque ese no es el lugar tuyo. Entonces, y ahí vemos otro aspecto importante que yo vi, no sé, los hermanos que yo más o menos veo lo que yo, veo que Él los deja en ese lugar, les ordena que se queden en ese lugar, pero ese lugar no es cómodo. Ese lugar no era cómodo. ¿Por qué? Porque estaban en una barca donde el agua no le hacía No le hacía mucha ayuda para estar tranquilos y cómodos. Entonces estuvieron ahí bastante tiempo y aquí es donde muchos dicen, bueno, sabes que yo no sé si Dios realmente me quiere en este lugar, pero me puso aquí, pero yo no veo nada bueno, veo olas de 10 metros, ya se me va a desarmar mi barca, pero aquí vemos que Dios fue a orar. O sea, cuando dicen, algo está haciendo Dios, es verdad. Sí, algo está haciendo Dios. Y Él estaba haciendo algo por ellos, aunque ellos estaban en ese lugar tormentoso donde veían que su barca a lo mejor se movía para allá, se movía para acá, no pudieron descansar, no podían descansar, estaban preocupados de los vientos, estaban preocupados de las olas, estaban preocupados de que la barca resistiera esa tormenta, estaban, se podría decir, ellos veían que estaban a la deriva y podrían perfectamente haber dicho, ¿saben qué? ¿Dónde está nuestro maestro? Pero, por hacerle caso, pero el maestro estaba haciendo algo. Amén. Dios está haciendo algo en esos momentos difíciles, está haciendo algo. Ahora Cristo pudo haber llegado a la orilla y haber hecho calmar la tormenta y haberle dicho que se viniera, que se acercaran a la orilla a buscarlo. Y listo. Y Cristo lo pudo haber hecho, Dios lo pudo haber hecho. Él pudo haber hecho eso. Pero como dice ahí en Corintios, dice que la debilidad, ¿verdad?, del hombre es donde se ve la perfección de Dios. ¿Verdad? Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Claro. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y la aparición de Dios, la llegada de Dios, es netamente mostrarle a sus discípulos por enésima vez que Él es Dios. Ellos ya lo han visto haciendo milagros, y ahí nos vuelve, bueno, por lo menos a mí, y ahí me vuelve a decir a mí, ¿cuántas veces tú me has visto? ¿Cuántas veces tú has visto que yo he hecho algo en tu vida? Amén. Y aquí a sus seguidores los vuelve a ver. Los vuelve a ver y les vuelve, ellos ven a Cristo que venía de multiplicar panes y peces, comieron mucho, se saciaron, pero eso no bastaba. Parece que Cristo nos está diciendo, ¿saben qué? Aunque yo haga muchos milagros con ustedes, ese no es el camino correcto. No. Parece que eso nos quisiera decir que los milagros aquí hay que sacarle un poco de la vista. No estoy diciendo que no sean buenos, pero la intención de Dios es que al ponerse ahí, caminando hacia la barca, es como decirnos a nosotros, ustedes véanme, porque yo soy el blanco. Si ustedes quitan la vista de mí, les va a pasar lo que les pasó a Pedro. No quiten la vista de mí, confíen en mí. Porque Pedro, ¿qué pasó? Desconfió. Claro, quitó la mirada y desconfió. Entonces, es como esa imagen de que yo tengo que estar claramente viendo a Cristo. Porque es la única forma de que yo pueda pasar por lugares donde jamás pensé que podía pasar. Pedro estaba caminando, él se paró sobre el agua, en esa agua tormentosa, porque todavía él no paraba la tormenta. Entonces, podemos ver cómo también Cristo nos muestra
¿verdad?, que la necesidad de nosotros no son los milagros, sino que la necesidad de nosotros es Cristo. Amén. Confiar en Cristo, primeramente como le dice a Pedro, o sea, no confiaste en mí. No confiaste en mí. ¿Qué te pasó que no confiaste en mí? Pero eso no es, sino que cuando tú ves a Cristo, cuando tú crees en Cristo, no crees en la iglesia, no crees que yendo a la iglesia, no crees que por alabar, por hacer largas oraciones, como decías tú, no, cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en Cristo, cuando tú no apartas tu mirada de Cristo, es cuando Cristo empieza a hacer en tu vida realmente ese milagro que muchas veces a lo mejor lo pediste, que muchas veces a lo mejor lo pides y que no viene a ti. Es porque estamos preocupados de otras cosas. Estamos preocupados de que yo tengo que hacer la mejor prédica, yo tengo que cantar mejor que los demás, yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia porque eso es lo que a mí me hace falta. No, lo que al hombre le hace falta es Cristo. Y aquí la Escritura lo deja claro. Muchos llegaron a comer, muchos llegaron a comer, muchos se alimentaron del poder de Cristo. Muchos fueron beneficiados por el poder de Cristo, pero muy pocos fijaron su mirada en Cristo, confiaron en Cristo. Y eso es lo que él quería hacerles entender a sus discípulos al caminar sobre el agua y no haber llegado a la orilla y haber dicho, ya, le ordena a las aguas que se calmen, a los vientos que se calmen, y que llegue la barca, porque esa no era la intención de Cristo. Él quería que sus seguidores, sus verdaderos seguidores, sus discípulos, ¿verdad? Como bien decías tú al principio, él quería preparar a sus discípulos, porque se venía algo mucho más grande. Y tenían que prepararse de esa forma. O sea, una forma a lo mejor es como preparan a un soldado para la guerra, en lugares inhóspitos, ¿verdad? Para poder estar preparado para todo lo que viene. Cristo estaba haciendo lo mismo con esos discípulos. Haberlo hecho fáciles para ellos y haberlo vestido de poder pero no. Él quiere, ¿verdad?, manifestarse en la vida del hombre y que el hombre reconozca que él es el que hace en la vida del hombre. Amén. No el hombre, ¿verdad? Autoproclamándose, ¿verdad?, que yo ya tengo el puesto asegurado, no, yo estoy aquí bien. Creo que esa no es el enfoque que Cristo está dando acá. El enfoque de Cristo es, mírenme a mí, yo soy el Salvador, yo soy el que a ustedes les va a cambiar su vida, va a fortalecer su vida, van a poder estar firmes delante de todo tipo de situaciones y dificultades, porque yo soy el Cristo, nadie más. Entonces, al reconocer, ¿verdad?, o Pedro, al ver a Cristo, ¿verdad?, también nos vemos reflejados nosotros, que muchas veces decimos, oh Cristo, pero como de repente me doy cuenta de lo que está pasando y me da miedo. Y pierdo la confianza en Cristo. Pierdo la confianza. Esa confianza se me desmorona. Pero también Cristo sabe nuestra condición. Porque fácilmente le pudo haber dicho, ya, devuélvete nadando a la barca. Sino que después dice que volvieron ellos justos y se subieron a la barca. Cristo reconoce las debilidades del hombre y los va perfeccionando. Amén. Y como tú decías, esa poca fe que tenía es mucho ante alguien que no tiene fe. Es mejor tener poca fe, hermano, que no tener fe en Cristo. Cristo se va a ir perfeccionando en la vida del hombre. Y ese es el trabajo de él, no mío. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que luego yo, cuando ya esté, ¿verdad?, en un caminar
imitando los pasos de Cristo, yo pueda decir al final del día y reconocer a mi Dios y decir, este es realmente el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por lo menos, hermano, eso es lo que a mí, la parte que a mí me tocó. O sea, no sé, a lo mejor usted lo vio, ¿verdad? Dios trata con cada, ¿verdad? Con cada corazón diferente. Pero la palabra de Dios a mí me entrega ese alivio, esa paz, esa tranquilidad de que no estoy solo, de que van a haber momentos que a lo mejor voy a perder la confianza, pero Cristo va a estar ahí. Y tan solo con su palabra, Él calma la tempestad interna en cada uno de nosotros. Calma la tempestad. Igual como ahora, muchos de nosotros quizás estamos pasando diferentes situaciones, pero al llegar a este relato nos da aliento. Y el Señor nos dice, no temas, yo soy. Claro, realmente estamos preparados, hermanos, para reconocer a Cristo como realmente Él quiere que nosotros lo reconozcamos como Señor y como Salvador de nuestra vida. Eso de repente nos lleva, ¿verdad? Muchas veces a... Bueno, si usted dice, ¿saben que yo a mí me falta todavía? Eso está bien. Reconocer delante de Cristo que a usted le falta todavía, ¿verdad? Y pedirle que Dios nos ayude, ¿verdad? En este sentido, a reconocer a Cristo. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Le fallamos? Sí, le fallamos. ¿Nos falta? Sí, nos falta. ¿Nos falta? Sí, nos falta. Nunca vamos a estar así como diciendo, no, ya yo estoy bien, estoy listo. No, siempre nos va a faltar. Siempre vamos a estar aprendiendo. Y siempre nuestra fe va a ser poca delante de este Dios maravilloso. Va a ser poca. Porque cada vez nos va a ir mostrando y nos va a ir abriendo nuestro entendimiento mucho más. Y se va a ir glorificando Él en nuestras vidas. El poder de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas es el milagro que todo hombre o todo creyente quiere. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro en nuestras vidas. Así que, hermanos amados, que este estudio, ¿verdad?, haya hecho ese movimiento en mi pensamiento y en mi corazón de realmente en qué estoy creyendo. ¿Ya? Que esa pregunta quede en mí, que realmente yo estoy creyendo en el Cristo verdadero o estoy creyendo en otras cosas. Porque realmente, hermano, sí, los milagros son maravillosos, son dados de Dios en nuestras vidas. Pero ese no es el camino, no es mi mirada de los milagros. No tengo que preocuparme de eso. No tengo que preocuparme de si tengo que ponerme, que colocarme. No está ahí. Sino que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Amén. Ahí está todo. Ahí yo tengo que estar. Y todo lo demás, como dice Cristo, será añadidura. Así que el Señor me los bendiga enormemente, hermanos. Esperando en Cristo que haya podido esta palabra haber sido de mucha bendición para su vida. Y fortaleza. Que los haya removido, que los haya, el Espíritu Santo, ¿verdad?, haya entregado, ¿verdad?, ese entendimiento y esa claridad de lo que Cristo quería entregarle hoy a su vida. Muchas veces nosotros nos conectamos por conectarnos, de repente no estamos pendientes al 100%, no estamos 100% conectados, pero esa no es la idea. Al último, verlo después, analizarlo, leer la escritura, que Dios haga, que Dios vaya siendo el maestro, ¿verdad?, de nuestras vidas, mostrándonos lo que realmente nosotros somos y que Él tiene la cura para sanarnos de todo
eso que nos tiene estancados muchas veces. Si nosotros estamos estancados siempre, constantemente estamos viendo nuestras mismas ideas, lo que nosotros queremos nos estanca muchas veces de la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida.